ejecutan las nuevas medidas para contener el dólar por parte del Banco Central y para contener la inflación. Y se da esto en medio de incrementos en los servicios, por ejemplo el gas. Así es, la luz, el GNC, entre otros. Hay máxima expectativa para saber cómo funcionará esta nueva política con respecto al tipo de cambio. Nos encontramos con el economista José Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, ¿qué? ¿Qué se ¿Funcionará o no funcionará? Esa es la expectativa. Esa es la pregunta. Sí. Sí, la verdad que va a ser un mes complicado, yo creo que van a ser días complicados, va a ser una semana bastante especial. Hoy comienza esta política monetaria nueva del Banco Central, estas bandas de flotación, es decir, un dólar que va a estar en principio flotante, libre, entre los 34 y los 44 pesos, donde no va a intervenir el Banco Central, y si llega al techo o si llega al piso, ahí es donde el Banco Central empieza a jugar. ¿Alcanzan 150 millones de dólares por día para contener si supera el 44%, el 44 pesos? No, la verdad que es un monto relativamente chico, con lo que debería intervenir el Banco Central para intentar contenerlo. 150 millones es prácticamente muy poco para una presión muy fuerte sobre el techo de los 44 pesos. Insisto, va a ser volátil porque ya el viernes llegó casi a los 42, claro, buscando de alguna manera ese techo. De hecho, el anuncio se hizo la semana pasada y jueves y viernes aumentó el dólar previo al debut de estas medidas para contener, entre comillas, el precio del dólar. Sí, hoy la idea es contenerlo a través de suba de encajes, es decir, que los bancos tengan más pesos, no larguen tantos pesos a la calle, son 60.000 millones de pesos. Buscan por ese lado que el nivel de lo que se conoce técnicamente como agregados monetarios sea lo más seco posible en el mercado y desde este punto de vista no hayan pesos para comprar dólares. Ahora, la hipótesis de que puede llegar a bajar o la hipótesis de que si baja, si perfora el piso de los 34 pesos es un chiste, ¿o no? Sí, es muy difícil en la Argentina. Los precios en Argentina son inflexibles a la baja, es decir, nunca bajan y el dólar mucho menos. Tiene mucho más para crecer hoy que para bajar. Por eso insisto, no va a intervenir en los 34 pesos, está claro que la presión va a estar sobre los 44. Sí. ¿Y cuál es el cambio de espíritu al poner un piso y un techo al dólar que seguramente seguirá actualizando? ¿Cuál es el objetivo primordial? ¿En qué cambia esta flotación contenida, digamos? Lo que cambia es el hecho de no estar interviniendo todos los días, desangrándose el Banco Central con reservas para mantenerlo cerca de los 40, que era un poco lo que venía con la gestión de Caputo. El Fondo Monetario lo que le pide al gobierno es dejarlo libre, dejarlo que el mercado se autorregule, busque el precio de equilibrio y a partir de ahí, si el valor es relativamente muy alto, como 44 pesos, que intervenga el Banco Central para que lo mantenga dentro de estas bandas, considerando que un precio de equilibrio puede estar entre los 34 y 44, pero al haber incertidumbre, al haber falta de confianza y no hay credibilidad, probablemente lo supere ese valor. ¿Se logrará contener la inflación? Muchas veces las teorías que maneja el Fondo Monetario Internacional e incluso algunos técnicos del propio gobierno, muchas veces cuando las llevas a la calle en Argentina no funcionan. ¿Ustedes creen que desde su sector que la inflación se va a contener a partir de, bueno, no emisión de dinero y demás, pero ¿se llegará a eso? La verdad que es difícil porque Argentina es un país particular. Lo que normalmente funciona en otros países, en Argentina es difícil que en la práctica termine de funcionar. Las políticas del Fondo Monetario son políticas sumamente duras, más en un contexto como el que está viviendo hoy la Argentina. De hecho, el fin de semana el ministro Duhovne dijo que iban a estar relativamente felices si en diciembre teníamos un nivel de inflación del 3% mensual, con lo cual ya estamos hablando de un nivel porcentual que tienen los países en un año. Y si el mes pasado hablamos cerca del 6%, la verdad que la situación es muy difícil. El ajuste llega en el peor momento de una manera bastante brutal y salvaje, evidentemente por no haberlo hecho en su momento de una manera mucho más light. El mes de septiembre, en cuanto a inflación, debe haber sido bastante importante. El aumento que se produce durante el fin de semana en el precio de los combustibles, digamos, entra en el índice de inflación del mes de septiembre, pero octubre parece que no va a empezar mucho más liviano, al menos el aumento de algunas tarifas, recién mencionábamos, el gas con un 30%, entre otros. Sí, tenemos en octubre el tema del gas, tenemos el tema del agua, tenemos la medicina prepaga,
bienes y servicios, alimentos y bebidas. El incremento del fin de semana en los combustibles va a impactar en octubre. Ah, va a impactar en octubre. Va a impactar ya en Ujú. octubre, pero tuvimos un incremento de combustibles también. Claro. 2 en una semana. Sí, sí. Entonces va a ser un mes. No tan importante en cuanto a porcentaje, porque digamos que este fue fuerte, ¿no? Un Fue 9%, fuerte. un 10%. Pero está claro que el aumento brusco del dólar hace que el resto de los precios en pesos empiece a subir. Y ese va a ser el impacto que se va a dar en septiembre y se va a dar en octubre. A lo que apunta el gobierno es que al haber muy pocos pesos en el mercado, la inflación tiende a disminuir porque no va a haber consumo. La recesión va a ser muy fuerte. Creo que la mayoría de los que nos están viendo seguramente se preguntan, bueno, ¿y a mí qué me importa? La banda del dólar, el piso, el techo, yo no puedo comprar dólares. Evidentemente lo que a mí me afecta es que las cosas siguen aumentando, yo no tengo dinero para salir a consumir. ¿Qué hago? Quizás le deben preguntar mucho en la calle esto. ¿Qué se hace como un economista que hace magia con los números? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, en principio hay que hacer magia con el sueldo, magia Exacto. con el salario, intentar hacer que rinda los 30 días del mes, lo cual ya es difícil. Sí. ¿Por qué? Porque la inflación crece considerablemente y los salarios no se ajustan de la misma forma. Entonces, desde este punto de vista, lo que hay que hacer es intentar hacerlo rendir de la mejor manera posible e inteligentemente los 30 días del mes. ¿Hábitos de consumo? Patrones de consumo, hábitos de consumo, buscar precios, buscar descuentos especiales, buscar promociones, comparar, analizar lo que es los precios de la despensa, las carnicerías, los mayoristas, las compras comunitarias, tratar de no endeudarse, tratar y evitar el pago mínimo en tarjetas de crédito, tratar de tener una sola tarjeta y no 3 o 4 tarjetas. Claro. Evidentemente buscar por estos tipos de tips la posibilidad de que el salario rinda la mayor cantidad de días del mes. Y si se puede producir un poquito, se produce, supongo, a aquellas personas que puedan hacerlo. Sí, el que puede producir en este contexto lo puede hacer, pero está claro que cuando hay algunas alternativas financieras que dan una tasa del 60%, Claro. 65%, es muy difícil a veces producir en este Digo contexto. porque cada vez veo más por allí personas empanadas, parripollos, Sí, pero personas que... es para tratar de sobrevivir, más bien, Exacto. una política Sí, de subsistencia, ¿no? Tratar de sobrevivir, tratar de subsistir de la mejor manera posible, porque hoy en día, como vimos en los últimos informes del empleo en la Argentina, hay desocupación y hay Claro, subempleo. claro. Y la ocupación demandante, es decir, quien necesita más de un empleo ha crecido en Mendoza. Y ese es un dato no menor. José, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. ¿Seguimos con Manina?